Videotutorial MonoDevelop es un entorno de desarrollo integrado diseñado principalmente para programar en C# y .NET, aunque existe la posibilidad de trabajar con otros lenguajes haciendo uso de sus plugins. MonoDevelop es un IDE multiplataforma, por lo tanto podemos instalarlo sobre los sistemas más utilizados en el mercado, Windows, Mac, Linux. En cuanto a los requerimientos de software y hardware, antes de realizar la descarga nos debemos asegurar de cumplir los siguientes requisitos. Desde un navegador escribimos www.monodevelop.com. Vamos a la página de inicio del software con sus características. Damos clic en Download. Ahora tenemos que elegir el sistema operativo donde vamos a instalar el IDE. En mi caso, la versión para Windows. Como lo había dicho anteriormente, se requiere la instalación del paquete de Net Framework 4.0 y GTK para desarrollar aplicaciones con interfaz en .NET. Por último, vamos a descargar el IDE. Ahora es llamado Xamarin Studio 4.2.1, es la versión actual. Para instalar MonoDevelop vamos a seguir los siguientes pasos. En mi caso, primero vamos a instalar Net Framework 4, el paquete GTK y finalmente MonoDevelop, cuyo instalador pues ahora es llamado xamarinstudio.exe. Una vez finalizada la instalación, ya podemos empezar a utilizar el entorno de desarrollo. En esta parte del tutorial vamos a ver los distintos elementos que componen el Workbench de MonoDevelop. Como vemos, tenemos distintas zonas dentro de la ventana del IDE que son bastante comunes a otros entornos de desarrollo. Tenemos en la parte superior el menú principal con todas las opciones y herramientas necesarias para el manejo de la aplicación en general. Debajo del menú principal hay una pequeña barra en la que en la parte izquierda aparece un botón Play que nos sirve para compilar y ejecutar los programas. En el centro una barra de estado que nos va a ir diciendo lo que estamos realizando en cada momento, y a la derecha tenemos un buscador donde podemos localizar y ejecutar acciones del menú sin necesidad de navegar por todas las opciones del menú principal. Por ejemplo, si queremos ejecutar nuestro proyecto actual, escribimos ejecutar y vemos que nos aparece ejecutar proyecto actual. Si damos un clic, vemos que se compila y se ejecuta nuestra aplicación en curso. Siguiendo con las ventanas, vemos que a la izquierda tenemos el tablero de soluciones, donde se mostrarán los distintos elementos que forman parte del proyecto que tenemos abierto en ese momento. Por ejemplo, si creamos una nueva clase, pulsando botón derecho en nuestro proyecto, añadir nuevo archivo, nueva clase vacía, le ponemos un nombre, vemos que se nos ha agregado el tablero de soluciones. Si navegamos hacia el centro de la aplicación, tenemos el editor de texto, el lugar donde escribiremos el código de nuestras aplicaciones, y como vemos se colorean las palabras reservadas para facilitarnos la edición y la legibilidad del código. Además vemos que los distintos ficheros del proyecto se organizan en pestañas a medida que lo vamos creando. En el lado derecho vemos que tenemos diferentes paneles que están ocultos. El primero que nos encontramos en la ventana de control de documento es muy parecido a la zona Outline de Eclipse. Nos muestra todos los métodos de la clase y pinchando sobre ellos nos posiciona en la cabecera de los mismos. Por ejemplo, si creamos un método cualquiera, public, void y método, vemos que el contorno del documento ya nos aparece el método que acabo de escribir. Desde la barra de herramientas podemos insertar sentencias de código rápidamente. En nuestro caso, al ser una aplicación de consola, nos permite insertar código de forma automática. Ya sea si queremos insertar un if, o un while, o un for, simplemente haciendo doble clic sobre cualquiera de ellos, observamos cómo se genera el código automáticamente en nuestro editor. En el caso que estemos desarrollando una aplicación con entorno gráfico, aparecerían los elementos propios para el fin, es decir, botones, cuadros de texto, contenedores, etc. En la parte inferior disponemos de otras ventanas como la de los errores de compilación o edición a la hora de depurar. Existen más ventanas que al principio podemos tenerlas ocultas, pero que podemos hacerlas visibles yendo al menú, ver, paneles, por ejemplo la de clases, que nos serviría para dar un vistazo a las diferentes clases que tenemos en el proyecto. Vamos ahora a comentar un poco sobre la distribución de las ventanas del entorno para poder ajustarlo a nuestro gusto, o eligiendo las ventanas que sean más útiles de acuerdo a la fase de desarrollo en la que nos encontremos. Desde el menú Ver podemos acceder a las disposiciones que en otros IDEs son denominadas perspectivas. MonoDevelop incorpora 4 disposiciones por defecto:
Por ejemplo, la de Visual Design abre las ventanas de barra de herramientas y propiedades de acuerdo al tipo de aplicaciones que estamos desarrollando, consola, interfaz gráfica, etc. La disposición Depurar, que prepara el IDE específicamente con las herramientas necesarias para realizar la depuración de nuestras aplicaciones. Además, MonoDevelop nos permite agregar nuestras propias disposiciones configuradas a nuestro gusto, con los paneles de herramientas que más se ajusten al tipo de aplicación que estamos creando. De la misma forma, vamos en todo momento a poder hacer cambios, restaurar por defecto las disposiciones y eliminarlas también. Finalmente vamos a ver la opción de autogenerar código en MonoDevelop. Desde el menú Editar, ventana de generación de código o presionando las teclas Alt más Insert, nos aparece una ventana donde podemos insertar rápidamente código de acuerdo al lenguaje que estemos utilizando. Las opciones de implementación pueden variar. Por ejemplo, podemos insertar un método constructor con sus respectivos atributos o si necesitamos implementar un método string, etc. Para crear un nuevo proyecto o una nueva solución en MonoDevelop podemos hacerlo de dos formas. Una desde la pantalla de bienvenida, Quadro Solutions, New, elegimos el lenguaje y el tipo de aplicación a desarrollar, le damos un nombre y la ubicación en el disco duro donde se alojará el proyecto. La otra forma es desde el menú Archivo, New Solution, elegimos el tipo, por ejemplo una aplicación de consola en C#, escribimos un nombre para el proyecto, la ubicación del mismo y le damos clic en OK. Cada vez que creamos un proyecto, por defecto MonoDevelop nos crea una clase con un método main predefinido. Las partes a destacar en esta clase son el namespace, que corresponde al directorio donde se aloja el proyecto, la palabra reservada class, seguido del nombre de la clase, esto se puede cambiar, el método principal main, que es el encargado de ejecutar la aplicación que estamos desarrollando. En este caso solo disponemos de dos líneas, una instrucción que lo que hace es sacar por consola el texto Hola Mundo, y la instrucción readLine, que la utilizo para que me permita ver el texto Hola Mundo antes de cerrarse la consola. Es una manera de detener el programa. Finalmente le damos un clic en Play para construir y ejecutar la aplicación Hola Mundo. Los complementos sin duda proporcionan ese valor añadido a casi todas las aplicaciones en general. MonoDevelop dispone de repositorios donde los desarrolladores pueden agregar funcionalidades extras. Para instalar y gestionar complementos nos dirigimos al menú Herramientas, Gestor de complementos. Nos aparece una ventana en la cual tenemos tres pestañas. La primera que nos indica los complementos instalados actualmente, la segunda donde podemos consultar si existen actualizaciones de los mismos y la tercera es donde vamos a poder agregar nuevos complementos, nuevos repositorios especificando la dirección URL, etc. Para agregar uno nuevo seleccionamos un repositorio de la lista y de todos los complementos que tenemos disponibles seleccionamos el que queremos instalar y le damos clic en Install. Cuando ya haya sido instalado podemos consultarlo en la pestaña de complementos instalados, información sobre el complemento y eliminarlo también.